tres, tres cosas que se pueden insertar en documentos escritos en LaTeX que son imágenes, es decir, cómo insertar una imagen en un documento de LaTeX, y las otras dos que son cómo crear algo que se llama un flotante, que después vamos a ver bien qué es. Pero empecemos por cómo insertar imágenes en LaTeX. La cuestión es que LaTeX no es que inserta las imágenes, es decir, así como hacemos por ejemplo en Word, que nosotros vamos a insertar imagen, ¿no? Y agarramos la imagen, el archivo que está en alguna carpeta y lo ponemos en la hoja en blanco y lo movemos y toda la historia. Sino que LaTeX lo que hace es otra cosa, que es que levanta la imagen directamente desde el archivo cuando uno va a compilar. ¿Sí? Lo único que hay que hacer en el código, digamos, en el archivo.txt, acá tengo abierto el mismo ejemplo con el que veníamos trabajando hasta ahora, en los primeros videos. Sí, acá está el PDF. Y es que nosotros le tenemos que decir dónde está esa imagen, o sea, el nombre de la imagen o la ruta, la carpeta en la que está. Entonces, para insertar una imagen hay que usar un paquete que se llama, lo voy a escribir acá, usamos usePackage, como ya sabemos, que se llama graphics, así con X al final. Y entonces, si queremos insertar alguna imagen en algún lugar del código, usamos el paquete include graphics, ¿sí? Así, barra include graphics, y acá ponemos el nombre de la imagen. Por ejemplo, yo acá tengo en esta carpeta el ejemplo -2.txt, que es el archivo en el que estoy trabajando, que está acá. Ahí está. Y tengo esta imagen, que nada, es el logo del Lavi, y la voy a insertar en este documento. Entonces me copio el nombre y le digo que inserte esta imagen. Bueno, como el archivo ejemplo-2.txt está en la misma carpeta que la imagen, automáticamente ya sabe que tiene que insertar esta imagen. Pero si yo tuviera la imagen en otra carpeta, no lo reconocería y me diría que no encuentra la imagen. Entonces es recomendable tener o el archivo text y la imagen en la misma carpeta, o tener todas las imágenes en una misma carpeta y siempre siempre referirse a esa carpeta cuando vamos a incluirla, la imagen. Entonces compilamos y ahí aparece la imagen. Sí, se ve que, bueno, está un poco enorme, por así decirlo, y ocupa toda la hoja. De hecho se sale, está como cortada acá, no entra toda la imagen en la hoja. Es decir, que tenemos que controlar el tamaño para que aparezca, para que podamos verla bien. Bueno, LaTeX permite hacer eso con una opción de este comando include graphics. Entonces las opciones, recuerden que van entre los corchetes, y acá lo que podemos hacer es especificar varias cosas, como puede ser el ancho de la imagen usando width igual a 5 centímetros, por ejemplo. Compilamos y ahí se achicó. También podemos especificar el alto con height, y ahí aparece. Bueno, acá también se recorta, pero es decir, tiene el alto que nosotros le pedimos. Y así hay otras opciones para poder controlar esto, pero quizá la más cómoda, por así decirlo, sería esta, que es controlar el ancho de la imagen y decirle que el ancho sea igual a esto, text width, que es un comando, sí, pero text width lo que significa es el ancho del texto. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que queremos que el ancho de la imagen sea igual al ancho que ocupa el texto en la hoja.
que es algún número que LaTeX ya sabe cuánto es. Entonces ahí vemos que la imagen como que se corresponde, digamos, con el ancho del texto sobre la página. Y otra cosa que podemos hacer es rotar las imágenes, ¿sí? Y eso lo hacemos agregando otra opción extra que se llama Angle, y la voy a escribir acá. Entonces tenemos, le dijimos qué ancho queremos para la imagen, ponemos coma y podemos agregar otra opción como Angle igual 180, por ejemplo, que sería rotar la imagen 180 grados, es decir que esta imagen, ahora cuando yo compile, debería aparecer, ¿no?, dada vuelta. Y efectivamente ahí está la imagen del logo del Lavi, pero al revés. Ahora lo que nos queda ver es qué son los flotantes. Y podemos definirlos como se muestra acá en la presentación, que es que son elementos que no pueden ser particionados, no son parte de los párrafos, poseen una ubicación propia con respecto a la página, LaTeX los ubica automáticamente y acepta sugerencias. Por omisión se reconocen dos, que son Table y Figure, que son los dos tipos de flotantes que vamos a ver. Ahora vamos a empezar con Figure, pero vamos a ver Table también. Bueno, permiten la inserción de leyendas y son fáciles de etiquetar. Entonces, empecemos por el primero, que es un flotante Figure, que sería figura. Por ejemplo, acá tenemos el mismo ejemplo de recién. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de poner es decir, voy a dejar este comando así como está, de incluir la imagen, pero voy a agregar arriba, es decir, voy a poner este comando dentro del entorno llamado Figure. ¿Sí? Es decir, es lo mismo, solamente que está en la imagen insertada dentro de este entorno Figure. Entonces, si compilamos, vamos a ver que en sí la imagen no cambió nada. Bueno, cambió de lugar, pero es decir, la imagen en sí no se modifica, no tiene nada de diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con hacer esto? Bueno, la diferencia es que podemos agregarle una leyenda con este comando caption. Entonces, por ejemplo, decimos, este es el logo del Lavi. Y si compilamos vamos a ver que la imagen va a aparecer, pero con una leyenda abajo descriptiva, ¿sí? Esto podría ser algún gráfico de alguna medición y esto alguna descripción de qué es lo que se está viendo en el gráfico. Bueno, a ver, voy a insertar otra... Perdón, voy a referirme a la imagen, por ejemplo, es decir, esto es un ejemplo, ¿no? Pero uno generalmente en los textos o en los informes se refiere a las imágenes y las menciona y dice, por ejemplo, que en la figura 1 se muestra el logo del Lavi, ¿no? Es decir, si vemos el PDF, esta es la figura 1 y se ve el logo del Lavi. Perfecto, listo. Entonces, compilamos y listo. Estoy refiriendo a la figura, a esta figura. Entonces ahora voy a crear otro flotante con otra imagen distinta, ¿sí? Y voy a poner el logo de la figura. Y vamos a compilar. Bueno, ahí apareció el logo. Lo vamos a achicar un poquito porque es un poco grande. Ahí está. Bueno, acá lo que pasó es que primero, como inserté la imagen, el flotante lo puse antes del Lavi, que es el que ya estaba. Fíjense que la numeración cambió, o sea, ahora la figura 1 es el logo de la figura y la figura 2 es el logo del Lavi. Entonces acá aparece un problema, y es que cuando yo estaba escribiendo me estoy refiriendo, yo me quería referir a la figura 1, donde se muestra el logo del Lavi, pero ahora la figura 1 es el logo de la figura. Entonces yo tendría que ir al texto y en vez de poner el 1, borrar, poner el 2.
Bueno, LaTeX como que soluciona eso, ese problema de que no haya que cambiar el número de la imagen, sino que podemos darle etiquetas a las imágenes con este comando label, barra label, que label es etiqueta en inglés. Entonces, por ejemplo, el logo de la Fuga lo llamo logo Fuga, y al logo del Lavi llamo logo Lavi. Esto es arbitrario, o sea, es un nombre que nosotros le damos para trabajar en el archivo .text. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de referirme a un número de imagen, utilizo el comando ref y acá pongo logo Lavi y a ver, compilamos. Hay que compilar dos veces para las referencias. Ahora sí, en la figura 2, ahí está. Ahora sí se refiere a esta figura, en la figura 2. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el logo de la Fuga y lo borro, solamente dejo el del Lavi. Ahora el flotante de la figura del logo del Lavi va a ser la figura 1, porque borré la de antes. Entonces veamos que hay que compilar dos veces para las referencias. Ahora sí, automáticamente el texto modificó la referencia a la figura del Lavi, es decir, el 2 de este lo modificó por el 1 de forma automática. Algo más que, bueno, acá lo que podemos hacer es, sí, estoy acá en el entorno de la figura, y puedo agregar este comando centering, que lo que hace es centra la imagen con la hoja. Y lo último respecto a los flotantes de figuras, pero que también vale para los otros flotantes que vamos a ver, es que la imagen, es decir, apareció arriba de la hoja, es decir, yo la inserté abajo. Por ejemplo, acá dice en la figura, ¿no?, que esto es esto, y abajo inserté la imagen, perdón, el flotante, y en vez de aparecer acá abajo, la imagen apareció arriba. Es como que apareció donde quiso, digamos, ¿no? Entonces, esto es porque LaTeX pone las imágenes donde, es decir, donde quiere, más o menos. Es decir, tiene algún criterio, pero no, como que depende de otras cosas, no solo de donde nosotros escribimos donde nosotros creamos el flotante. Entonces, nosotros podemos sugerirle a LaTeX que ponga la imagen en otro lugar. Que esto lo podemos hacer agregando estos corchetes y poniendo una letra acá que, depende de la letra que escribamos, cada letra representa algo, ¿sí? Por ejemplo, algunas que es poner la imagen arriba, otras que es poner la imagen al final de la hoja, y por ejemplo la H significa H de here, o sea, poner la imagen acá. Entonces, si compilamos, la imagen ahora debería aparecer debajo de esto que dice, ahí está, ¿sí? Igual esta H, una aclaración es que esto que nosotros le decimos no es que le estamos diciendo a LaTeX que ponga la imagen, sino que le estamos sugiriendo a LaTeX que estaría bueno que pongas la imagen acá. Pero por ahí, es decir, en la mayoría de las veces LaTeX va a hacer eso, va a poner la imagen acá, pero puede llegar a pasar que alguna vez le hagamos la sugerencia y la rechace. Entonces, para que efectivamente LaTeX ponga la imagen acá y no haga lo que quiere, lo que podemos hacer es, podemos salvar esto incluyendo un paquete, se llama float, ¿sí? Es decir, esto hay que incluirlo si queremos hacer lo que voy a mostrar ahora. Y volviendo al flotante, en vez de poner una H minúscula, ponemos una H mayúscula, ¿sí? Y si compilamos, ahí sí, LaTeX no es que le sugerimos, sino que le decimos que ponga la imagen acá y que no la mueva. El segundo tipo de flotante que nos quedaba ver es el de table. Si ya vemos figure, vamos a dar table. Vamos a hacer lo mismo que para figure, o sea, creamos un entorno, ahí está, ¿sí?, que se llama table. Y le decimos
que queremos que lo posicione acá donde lo vamos a escribir. O sea, fíjense que es lo mismo que en figure, ¿sí? Le decimos dónde lo vamos a poner. Bueno, pongamos el comando centering para que esté centrado en la hoja. Y acá en vez de usar include graphics, lo que vamos a usar es otro entorno que se llama tabular, que es un entorno que se usa para escribir tablas. Antes de seguir con tabular, hagamos lo mismo que hicimos para las figures, que es que podemos agregar un caption, que sería la leyenda, y un label, o sea, una etiqueta para la cual nos podemos referir de la misma forma que hacíamos con las figures usando este comando ref, ¿sí? Entonces ahora veamos el entorno tabular que se usa para crear tablas. Así como está, esta tabla es una tabla vacía, o sea, no tiene ninguna información. Ni siquiera, es decir, ni siquiera tiene columnas y filas vacías, no tiene nada. Entonces, si nosotros queremos crear una tabla que tenga, por ejemplo, 2 columnas, lo que tenemos que hacer es escribir esto en este grupo de llaves que agregamos acá, CS. O sea, esto es así, le voy a explicar. La cantidad de letras que pongamos indica la cantidad de columnas que queremos. Acá yo puse 2 letras C, entonces son 2 columnas. Y la letra, o sea, la C, lo que quiere decir es que el contenido que pongamos en esa columna, o sea, estar centrado, o sea, C de center. Nosotros podríamos usar left, o sea, la L para indicar left, que queremos que el contenido esté tirado hacia la izquierda sobre en la columna, o right para que esté tirado a la derecha. Entonces dejamos C para que, es decir, el contenido de la primera columna va a estar centrado y el de la segunda también. Bastante directo, ¿sí? El contenido de las tablas, uno empieza desde arriba a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir esto, que es el mismo ejemplo que está en la presentación que está en la página del Lavi. Esto lo que quiere decir es que esto es el contenido de la primera celda, o sea, de la primera fila de la primera columna. Este carácter ampersand lo que marca es la separación entre columnas, es decir que yo escribo hasta que coloco el carácter ampersand. Una vez que coloqué el carácter, todo lo que siga después va en la columna siguiente. Entonces esto está en la columna 2. Si en el caso de que yo tuviera 3 columnas, yo tendría que agregar otro carácter ampersand y seguir escribiendo el contenido de la tercera columna y así. Una vez que terminé, lo que utilizo es este carácter, que son 2 barras invertidas que indican que voy a pasar a la fila de abajo. Entonces, enter y sigo escribiendo. Y listo, ahí está. Es decir, se nota bien, ¿no? Que todo lo que sea jugador 1, jugador 2, jugador 3, jugador 4, jugador 5 están a la izquierda de los caracteres ampersand, son la primera columna, y lo que está al otro lado es la segunda columna. Nada, podemos compilar y ver cómo se ve. Pero esta es una tabla muy sencilla. Ya tiene delimitación entre las filas o las columnas, y solamente son como 2 columnas con texto. Entonces lo que podemos hacer para agregar delimitadores entre columnas, es decir, entre columnas, ¿sí? No entre filas, primero entre columnas. En este mismo lugar en este mismo grupo de llaves podemos agregar estos caracteres, ¿sí? Que generalmente el botón está a la izquierda del número 1 en el teclado. Una barra vertical, el contenido de la columna, otra barra que separa, que es el contenido de la siguiente columna, y una barra que delimita el final de la columna.
Eso se va a aplicar para todas las filas. Entonces cuando lo compilemos, vamos a ver que ahí está la separación entre columnas. Y para las filas es un poco más, o sea, no es complicado, pero es más molesto. Hay que agregar un comando que se llama hline, que quiere decir horizontal line. Lo tendríamos que poner cada vez que queremos que aparezca. ¿Sí? O sea, línea horizontal, primera fila, línea horizontal, segunda fila, perdón, y así con todas las filas. Compilamos y vemos que ahí está la tabla con todas las separaciones. Bueno, pero si vemos la tabla de la presentación, vemos que tiene que en la primera fila, que dice alineación, es como que comparte las dos columnas, ¿no? Y después la fila que dice defensores comparte, es decir, es compartida por las 4 filas que tienen los nombres de los jugadores. Y eso lo podemos hacer muy fácilmente de la siguiente manera, ¿sí? Esto lo mantenemos igual, hline, lo dejamos. Y acá lo que tenemos que agregar es un comando que se llama multicolumn, o sea, multicolumna. Y le tenemos que indicar un par de cosas. En el primero es cuántas columnas comparte esta celda, ¿sí? En este caso son 2, porque si lo vemos dice si vemos la tabla, la representación, perdón, vemos que dice alineación y abajo están las 2 columnas. Entonces ese 2 representa eso. Lo siguiente que tenemos que indicar es el formato, o sea, esto, perdón, que sería que está delimitado por barras y que el contenido está centrado, que lo indicamos con la C. Y acá es el texto que queremos que aparezca. En este caso sería alineación. Agregamos el fin de la fila, un hline si queremos que aparezca una línea horizontal. Y ahora podemos compilar y ver cómo se ve. Ahí vemos que aparece la celda que comparte las 2 columnas. Entonces voy a modificar esto para que se parezca a la tabla esa. Y lo otro que vimos que hay es que está esa fila de defensores que comparte 4 filas. Entonces eso lo podemos hacer con un comando que se llama multirow, que es multifila. En el primero se funciona de la misma forma. En el primero le indicamos cuántas filas comparte esta fila que vamos a agregar, que son 4. O sea, si vemos la tabla vemos que son 4 filas que están como unidas. Sería como un combinar celdas en Excel. Acá en vez del formato hay que poner un asterisco, que en realidad lo que va acá es el ancho de esa celda, pero si dejamos un asterisco lo que hace es toma el ancho por defecto para que la tabla se vea bien. Y el contenido, que sería defensores. Y ahora lo que tenemos que hacer, ahí está, es agregar un ampersand como si fuéramos a escribir lo que sigue, ¿no? Después, o sea, como si esto estuviera, estuviera en una celda, como si fuera algo más, digamos. Vamos a borrar estos hline que no están en el original. Y lo otro que tenemos que hacer es estos contenidos, digamos, de la primer columna, vamos a tener que borrarlos porque van a estar ocupados por esas 4 celdas que conforman celda que dice defensores. Entonces lo borramos y yo lo estoy ubicando así usando el carácter tabulación, pero no es necesario. O sea, si dejamos es decir, sería como no poner ningún contenido en la primera columna para estos 3, pero o sea, no ponemos ningún contenido justamente porque va a estar ocupado. Es eso. De hecho acá se puede ver cómo va a quedar la forma, ¿no? Porque vemos que esto dice defensores y el otro lado tenemos los 4 nombres de los jugadores. Medio que ya se va viendo cómo va a quedar. Ahí está. Y si lo compilamos, vamos a tirar un error, y es que no reconoce multirow. Eso es porque hay que agregar un paquete para usar
multi-row. Para usar multi-column no. Pero para usar multi-row hay que agregar un paquete, lo voy a agregar acá arriba, que se llama multi-row, igual que el comando. Ahora sí ejecutamos y debería aparecer. A ver. Ahí está. Esta es la tabla que está en el ejemplo. Bueno, después de tablas hay un montón, se pueden hacer un montón de cosas en la presentación. Hay un ejemplo que es más complejo, pero decir esto es lo básico. Si quieren pueden revisar la documentación del entorno tabular y ver todo lo que se puede hacer, que son muchísimas cosas.